¿De qué hablamos cuando hablamos? Nuevamente estamos aquí para encontrarnos alrededor de temas comunes de los que hablamos siempre, porque somos seres humanos caracterizados por la relación con el otro, la conversa, el diálogo. Y hoy contamos con la amable presencia en nuestro programa de Marivilia Carrasco Bazúa, historiadora y economista mexicana, dedicada a indagar sobre temas inquietantes, no solamente para su país, sino para toda Latinoamérica. En este caso ella nos va a hablar de Hernán Cortés. ¿Cómo fue esto de la llegada de este personaje tan importante a nuestras tierras y qué fue lo que realmente pasó en su relación con los aztecas? ¿Qué fue eso de que él quemó los barcos? ¿Cómo se dio este encuentro o desencuentro? Acerca de esto contamos entonces con Marivilia Carrasco, quien nos va a hablar. Muchas gracias. Hola, soy Marivilia Carrasco, estoy en la Ciudad de México y enviándoles este mensaje y estos comentarios a petición de la profesora Leonor Rubiano sobre el 5º centenario o medio milenio de la llegada de Hernán Cortés a tierras mesoamericanas. Vamos a compartir pantalla para que pueda yo mostrarles algunas ilustraciones sobre este tema. Hernán Cortés es un personaje fundamental de la historia de la evangelización de América y de los más desprestigiados, denostados, pero también desconocidos. Hernán Cortés es un conquistador con cualidades muy diversas, con un pensamiento estratégico militar, estratégico político, capaz de interrelacionarse con las comunidades con las que se encontró, de hacer negociaciones, de establecer pautas de acción no solo política, sino jurídica. Él mismo era un estudioso, no era un aventurero en el sentido de ser ignorante de lo que buscaba. Era un aventurero desde el punto de vista de que no sabían qué era lo que iba a resultar de la expedición que él encabezó, y en el camino tuvo que ir capturando cuál era la realidad a la que se estaba enfrentando. En seminarios recientes en los que tuve oportunidad de participar, algún historiador comentaba, nunca ha habido realmente un estudio psicológico de lo que ocurrió con el encuentro entre estos hispanos provenientes de las Antillas, porque no venían directamente de España. Habían vivido durante muchos años, en particular Hernán Cortés, había vivido desde los 19 años hasta que viene a territorio un poco después de sus 30, al territorio mesoamericano. Había vivido en las Antillas, donde estaban los herederos de Cristóbal Colón, y él había ascendido y encontrado un lugar y un reconocimiento en la isla de Cuba. Fue gobernador de la capital de Santiago de Cuba cuando el gobernador era Diego Velázquez, buen amigo de él, y quien le autoriza en una primera instancia a hacer una expedición después de 2 expediciones que no habían tenido mayor incursión, habían costeado, pero no habían entrado al territorio. Cortés es el primero que decide y desobedeciendo la última voluntad de Diego Velázquez, así que es considerado estar en rebeldía cuando él inicia la gran expedición que va a culminar con la conquista y la creación de la Nueva España.
Para ver esta parte, les hablaré un poco más de Hernán Cortés. Él nace en 1485 en Medellín, Corona de Castilla, y muere a los 62 años de edad el 2 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Cuesta, también en Corona de Castilla. Fue nombrado y considerado capitán general de la Nueva España. Antes de eso había sido el alcalde de Santiago de Cuba. Después de su llegada a Mesoamérica es nombrado y recibe el marquesado del Valle de Oaxaca y paralelamente con el derecho sobre todo el Mar del Sur, una forma de distanciarlo de los asuntos centrales una vez que él había consumado la conquista por diferencias con los propios españoles. Este acontecimiento no solo es el inicio de la conformación de México, del México actual, sino de la transformación cultural, social, económica y política de toda Hispanoamérica, donde se da la gran conjunción y la amalgama de poblaciones americanas con las europeas, cobijadas por la cultura occidental castellana, católica, y la cultura castellana, que es la más mestiza del continente europeo. Hay que recordar que en la unión, en la gestación del Estado Nacional de España, en la unión de la Corona de Aragón con la Corona de Castilla, que es la que da nacimiento propiamente a la nación española, había una multitud de poblaciones diversas. Cuando Cortés llega a Mesoamérica, no había ni siquiera una consolidación plena del Estado Nacional que se había formado, se había creado a partir del matrimonio de los reyes católicos, de Isabel y Fernando el Católico. En la expedición bajo el mando de Cortés tenemos a 14 diferentes reinos, tales como Aragón, Flandes, Italia, Nápoles, Sicilia, Génova, Venecia, la Castilla misma, Portugal y otros. También convivieron con la mayoría cristianos, cristiana, 40 judíos y varios musulmanes, todos ellos amparados en el pendón de los reinos unificados de Castilla y León. En 1519 los reinos peninsulares unificados eran dos, como ya mencioné, Castilla y Aragón, que fue el primer gran intento de Estado moderno, de acuerdo con la definición de la ciencia del derecho en la actualidad. Todos estos, que son menos de 500 capitanes y soldados que vienen con Cortés, entran en contacto con las poblaciones de 28 reinos diferentes que existían en Mesoamérica. Aquí habían desaparecido ya muchas poblaciones que pues son milenarias, algunas como los mayas, y todavía se encuentran vestigios en la actualidad. No obstante, primero, los mayas nunca fueron un imperio. Segundo, ya habían pasado por un periodo clásico. Su decadencia se había dado desde 500 años antes de la llegada de Cortés, pero subsistían poblaciones y ciudades, una especie de ciudades-estado en toda la zona que hoy conocemos como Maya, desde la península yucatana hasta Centroamérica, pasando por Guatemala. Pero lugares como Teotihuacán, Chichén Itzá, Calakmul, que es maya, habían tenido un esplendor, pero habían decaído y, insisto, en ese momento no eran más que poblaciones, muchas incluso cacicazgos en lucha consigo mismos y frecuentemente en guerra. Pero había una población, se desconoce realmente cuál era la magnitud de esa población. Hubo una merma enorme en virtud o desafortunadamente por la viruela que trajeron los españoles, y eso fue la causa más importante de la merma, donde ya había problemas de crecimiento poblacional debido al dominio de los aztecas y el tipo de
dominio de los mexicas, que son generalmente conocidos como los aztecas. De acuerdo con los puntos de vista de la historia, se habla de una invasión. Hay quienes consideran que era una invasión y antes que ser una conquista, los españoles llegan, la expedición de Cortés, cuando ya hay poblaciones que han sido conquistadas por los mexicas. Entonces hay opiniones en el sentido de que la conquista ya se había dado por los mexicas sometiendo a poblaciones en otros territorios que no era propiamente lo que hoy es la Ciudad de México. Y hay quienes consideramos que se trata de una conquista espiritual, además de una conquista poblacional. Lo cierto es que a partir de esto se da la expansión del cristianismo y en el contexto en el que el cristianismo luchaba contra la expansión agresiva y violenta del turco y con el empeño de cristianizar tierras paganas. Este era un espíritu bastante acendrado. Aquí vemos una descripción de las rutas que siguieron las expediciones españolas después de que Cortés entra por la península de Yucatán, la isla de Cozumel, y luego avanzan hasta, como se sabe, hasta Filipinas, y la ruta en verde es la ruta de los portugueses. Francisco López de Gómora, que es uno de los cronistas más importantes de ese periodo y amigo personal de Hernán Cortés, dice que la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, es decir, de Jesucristo, es el descubrimiento de Indias, y así lo llamamos el Nuevo Mundo. Esta era la importancia de, más allá de Colón, de la expedición de Cortés, porque Colón se queda en las Antillas y ahí se quedan los españoles durante varias décadas. Y no es sino hasta el evento propiamente de que Hernán Cortés entra al territorio, deja las Antillas, la parte que había sido muy, muy importante, y entra a territorio continental. La descripción de algún historiador sobre Cortés dice que se ajusta a la definición de Nicolás de Maquiavelo sobre el capitán perfecto, y que describe a Cortés con las palabras, dice: ahuyenta el miedo, enardece los ánimos, aumenta el tesón, descubre los engaños, promete recompensas, señala los peligros y el modo de evitarlos, regaña, ruega, amenaza, transmite esperanza, halaga o reprueba, utiliza todos los recursos que puede encender o apagar las pasiones humanas. Cortés tenía no solamente cualidades militares como estratega militar, sino como estadista. Había estudiado en Salamanca leyes durante un par de años. Algunos consideran que no tenía suficientes conocimientos y otros piensan que no, que él demostró tener y adquirir conocimientos jurídicos y de cómo establecer asentamientos desde el punto de vista del Estado en su estancia en la isla de Cuba, donde además gobierna. Entonces no solamente había estudiado en Salamanca, sino que había incursionado en el proceso de cómo gobernar. Así que cuando toca esta isla de Cozumel, no se queda en la zona de los mayas, tiene un intercambio con ellos, incluso amistoso. Reprende a sus soldados cuando se emocionan porque encuentran oro y el oro no tenía más valor que el valor de ser usado como adornos. Aquí es donde encuentra a su primer gran traductor, que era uno de los dos náufragos que llegan y sobreviven durante 9-10 años en la isla, y Jerónimo de Aguilar se suma a la expedición y el otro decide quedarse porque ya ha creado familia en una de las tribus después de que sobreviven y salvan la vida tanto del naufragio como de las ejecuciones, ¿no? de los sacrificios humanos.
De modo que llega a una zona en esta parte donde tiene una batalla, es la primera gran batalla que tiene, vence a esa población y ahí le entregan 20 mujeres en las que va, la que después sería un personaje fundamental como guía, como traductora y como compañera de Hernán Cortés, la llamada Malinche, que en realidad era Malintzin, y Malinche era él, ¿no? Él era el que se le conocía como Malinche porque había emparentado con Doña Marina, que es el nombre cristiano que recibe. Continúan y fundan una primera villa que se llama Villarrica de la Veracruz de Cristo, y allí es donde tiene el primer encuentro con los mexicas. No me detengo demasiado en estos detalles, más que en el hecho de que aquí recibe 20 mujeres que son bautizadas y entregadas como compañeras a los capitanes, a sus capitanes más importantes. Incluso en ese momento Marina es entregada a uno de sus compañeros y él no recibe ninguna de estas mujeres después de que las han bautizado. Allí, esta parte es extremadamente importante. Hay muchos detalles sobre esta batalla, incluyendo este mural donde se describe que en esta batalla de Centla es la primera vez que se usa el caballo en una guerra en América. Esta es Doña Marina Malinche o la Malinche, como se le llamó. Es un personaje políglota que le sirve para comunicarse con los mexicas, porque con los mayas tenía a Jerónimo de Aguilar y también a Doña Marina, pero con los mexicas eso era una lengua distinta, el náhuatl, que conocía Marina. Así que se convierte a partir de ese momento en un personaje extremadamente importante como asesor, como compañera, como compañera y madre del primer hijo mestizo que tiene Cortés en México, en lo que luego sería México, en la Nueva España. Nunca trató a estas mujeres como esclavas y se emparentaron. Es muy interesante que les entregan estas mujeres como parte del final de una guerra en el que, al igual que en Europa, la tradición tribal de Mesoamérica era entregar al vencedor mujeres para procrear herederos en el bando del vencedor. Fray Toribio de Benavente le escribe una carta a Carlos V defendiendo a Cortés y entre otras cosas dice: quien así amó y defendió a los indios en este mundo nuevo como Cortés. Es decir, difícil encontrar a alguien que entendiera que no solamente se podía tener una relación carnal, sino cultural, humana, con los indígenas, y es en realidad Cortés el que da pábulo al intenso proceso amplio y extenso del mestizaje, en todos los sentidos, no solamente el mestizaje biológico. Aquí son los lienzos que se conservan, hechos por los propios indígenas, de la historia de este proceso en el que se reporta a Hernán Cortés traduciendo Doña Marina en el caso de los capitanes de Tlaxcala. Y este también es un lienzo que reproduce más o menos ese mismo proceso. Hay que decir que es a partir de esto que se da inicio, aun cuando con Cristóbal Colón se habían incorporado paulatinamente al resto del mundo desde América algunos productos, sobre todo los que estaban en el Caribe. Es a partir de Hernán Cortés que esto crece más y más. Por ejemplo, el maní, los pimientos, las patatas, la papa, el tabaco, la vainilla, el tomate, el cacao, son propiamente de la zona continental. Y la grana cochinilla, por ejemplo, que impactó totalmente el Renacimiento, los rojos que se usaron en las pinturas del Renacimiento y otros, las vestimentas de los reyes,
fue gracias a la grana cochinilla que venía de la Nueva España. El ají, el maíz, el frijol, el guajolote que se usa hoy como pavo de Navidad, la herbolaria. Las enfermedades como la sífilis fueron exportadas desde América. Desde Europa llegaron con las expediciones ibéricas, el caballo, el cerdo, los bovinos, toda la ganadería pequeña, la gallina, los patos, los gansos, la seda, la caña de azúcar, los perros de combate y de compañía, las armas de fuego, la carpintería, la ebanistería. Es muy notable que aquí se vivía, no se conocía el uso del hierro, se usaban armas con base en la obsidiana, que era extremadamente valiosa, ¿no? Una piedra cortante. Se trajeron los telares de banco, la cerámica, la orfebrería, la minería, la herrería, la pesca mejorada, la escritura, que era fundamental. Había un tipo de escritura, los glifos mayas antiguos que han sido, que ahora se pueden leer, ¿no? Después de muchas investigaciones, pero no había propiamente una escritura común, ni siquiera una lengua común entre estas poblaciones. La imprenta, la arquitectura, la elaboración de instrumentos musicales, la laudería, la joyería, las artes menores como la literatura, la pintura, el talado de madera, la talabartería, la carpintería, se complementaban las artes medicinales con la herbolaria prehispánica. Se hicieron la construcción de armas, fábricas de la pólvora, astilleros, construcción de templos en el que se reunieron todas estas artes con Cortés, y fue él personalmente el que introdujo en forma temprana la industria de la seda, de la caña. Los ingenios, los primeros ingenios se construyeron bajo las órdenes de él. Animales de granja, viñedos, elaboración de vinos, olivos, la herrería, los astilleros que fueron indispensables en el proceso de librar batallas internas, en el manejo de los caballos, la ingeniería civil para carreteras y caballos que eran distintos a los caminos de a pie de los indígenas, hace los primeros mapas y funda la cartografía moderna en América, escribe la primera legislación. Se hacen esas primeras leyes desde la fundación en 1519 de la Villa Rica de la Veracruz de Cristo, y procreó 6 de los 12 hijos con mujeres indígenas, que luego recibieron tratamiento especial muy considerado por la propia corona española. El caso de Martín, el primer hijo que tiene el primero y único hijo que tiene con Marina, con doña Marina, es un detalle, es un mero detalle, pero interesante. Pequeño es uno de los acompañantes de Felipe II en su infancia, bajo todavía el reinado de Carlos V. Los descendientes, por ejemplo, de Moctezuma, que era el Tlatoani, el gobernante de los mexicas en el momento en que Cortés llega. Los detalles de lo que pasa ahí son realmente muy importantes, pero sus descendientes, el propio Cortés tiene una hija con la hija de Moctezuma, y estos reciben trato de nobleza en España. No son considerados esclavos, que además había sido prohibida esa esclavitud desde Isabel la Católica y por el Papa Pablo III. Así que la característica de la incursión de Cortés, que tiene muchas características, y espero que despertarles el interés por las nuevas publicaciones e investigaciones sobre el periodo, comienza con esta primera alianza en Zempoala, que está en el Golfo de México, donde se percata que hay poblaciones, y aquí es donde lo informan y se forja esa primera alianza con un cacique
que se le conoció como el Cacipe Gordo de Zempoala, donde se descubre que las poblaciones estaban extremadamente descontentas con los mexicas, porque era un régimen tributario riguroso, cruel, se libraban batallas para tener víctimas, para sacrificios humanos, y muy independientemente del desarrollo que tuvieran estas poblaciones. Lo cierto es que internamente había un régimen dictatorial, autoritario y con tributo, exigía tributos muy cuantiosos. Entonces, esto es lo que captura Cortés, y una cosa es su experiencia en Cozumel, donde tiene este acercamiento con los mayas, pero cuando sigue hasta donde le entregan a la Malinche y después esta alianza en Centla, esta alianza en Zempoala, es donde cambia el sentido de lo que él puede hacer y empieza a incorporar a sus fuerzas indígenas. Por eso no es equivocado quienes han llegado a la conclusión de que la conquista realmente la llevan a cabo los indígenas. Es una forma de reconocer que sin ellos, 400 hombres, por lo excelente que estuvieran armados y estuvieran decididos a avanzar y llevar a cabo una conquista, habría sido imposible. Sin estas alianzas y estos partidarios que vieron también en Cortés la posibilidad de liberarse de los mexicas, de ir hacia una guerra para sacudirse el dominio de los aztecas. Y este fue el caso muy, muy especial y muy relevante de los 4 grandes reinados o caciques en Tlaxcala, que es donde se hace la alianza más importante después de la de Zempoala para avanzar sobre lo que era la sede de los mexicas, Tenochtitlan. La importancia con Tlaxcala es tal que no solamente es con quienes avanzan y son sus guías para llegar al altiplano, sino que con ellos se avanza la expansión y la cristianización del norte de México hasta Lima, Perú, en el sur, por el Pacífico, y las Filipinas en el lejano oriente. No es irrelevante que Cortés era primo de Pizarro, el conquistador del Perú, y mucho de lo que pasa en estos eventos tiene que ver seguramente con las memorias y los registros, las crónicas que se escriben para relatar las hazañas y los episodios que se pasan para llegar hasta Tenochtitlan. Es largo de contar, esto es también parte de los relatos en dibujos, cuando a Cortés llegan los enviados de Moctezuma con la idea de persuadirlo de que deje su aventura, que abandone el continente, y le llevan regalos de todo tipo. No solamente eran plumajes, no solamente era oro, se trataba de oro que abundaba desde luego en el territorio, sino que era más que todo usado como ornamento, ¿no? Eran ornamentales, ni siquiera se usaba como moneda. La moneda era el cacao, no el oro. El oro tenía otro simbolismo mucho más asociado a lo religioso. Y llegan a ofrecerle a Cortés, tratando de persuadirlo que se vaya, pero Cortés persiste en avanzar en una travesía que fue también extremadamente arriesgada y riesgoso. Les dejo ahí esto solo para que se pruebe un poco de lo que puede ser incursionar y entender este momento histórico decisivo que cambió realmente el curso, no solamente para cuando se crea Nueva España y se modifica América, porque no solamente ocurre
en este territorio, sino que impacta globalmente. Y el mundo es transformado en virtud de los encuentros y también los desencuentros, pero finalmente la integración de un solo mundo. Les presento estas dos imágenes. No hay realmente monumentos a Hernán Cortés. Se descubrió tardíamente dónde fue enterrado porque él pidió, aunque murió en España, pidió ser trasladado y enterrado en la Nueva España, y hay solamente un busto de Hernán Cortés registrado en el Archivo de Indias de Sevilla, desde donde sale, por cierto, gran parte de las expediciones hacia las Américas. Muchísimas gracias por esta oportunidad y les mandamos un saludo. Bien, hemos escuchado entonces a Marivilia Carrasco, quien nos ha hablado de este personaje que fue Hernán Cortés, cómo se dio pues este encuentro con la cultura azteca, la situación de guerra que se vivía también entre los indígenas acá en América y cuál fue la intervención cultural que se hizo en ese momento. Entonces agradecemos nuevamente a Marivilia Carrasco Azúa su amabilidad por participar en nuestro programa y les reiteramos la invitación a que si tienen preguntas, dudas, inquietudes acerca de este tema que hemos tratado hoy, nos pueden escribir al correo que aparece al final de los créditos. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias.